Pero entonces notó que frente a la puerta de su cuarto en el pasillo pasó una figura, y era una mujer vestida de negro que pasó caminando por ahí. Y dice, no sé, es que estoy seguro que acabo de ver una sombra. Es como que una persona que se metió y dices que no puede ser una persona. Es que vi la sombra de algo que está del tamaño del árbol que se acaba de esconder ahí. Y yo esperaba que Fepo me dijera de que, bueno, pues igual fue una pesadilla. Pero él se me queda viendo y me dice, ¿sí sabes que pudo ser como una abducción extraterrestre? Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Historias de Mundo Creepy. Como siempre estamos muy emocionados, muy contentos de estar aquí con ustedes, ya con 6 relatos de nuestra audiencia preparados para intentar acompañarlos y asustarlos una noche más. Como siempre me encuentro junto a mi compañero y amigo, me presento, yo soy Kevin García, para los que por alguna razón sea la primera vez que llegan por acá. Soy Kevin García del canal Mundo Creepy y estoy junto con mi compañero y amigo Emanuel Morales. ¿Cómo estás, Emma? Hola Kevin, muy bien, gracias por escucharnos en esta ocasión, una semana más. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Tenemos un par de anuncios más adelante, así que porfa no se salten esta intro que mucha gente se salta. Si les interesan estos anuncios, que créanme, les van a interesar para que luego no tengan dudas y preguntas posteriores. Sí. El primero de ellos es recordarles que este próximo 27 de abril vamos a estar en el Festival del Libro y la Rosa, la Fiesta del Libro y la Rosa en la UNAM, esto en Ciudad Universitaria, Ciudad de México, a las 5 de la tarde en el foro La Clementina, junto a Alejandra Martínez de Editorial Reverberante y a Ismael Méndez de Leyenda Urbana MX, que vamos a estar todos haciendo un panel platicando un poquito de algunos temas relacionados con el terror, con la literatura y con los videos de internet también, que es un tema por ahí muy interesante para que nos acompañen. Recuerden, pues todo lo que tenga que ver con entradas y horarios y otras cosas relacionadas al festival, pues pueden verlo en la página oficial de la Fiesta del Libro y la Rosa. Nosotros vamos a estar a las 5 de la tarde en el foro La Clementina. Igual si tienen alguna duda específica de nuestro libro, de la gira o algo así, pueden seguir a Editorial Reverberante en sus redes sociales. En Instagram están muy presentes, así que pueden enviarles un mensaje directo y seguro les van a contestar lo antes posible. Y el segundo anuncio es muy importante, y es que este episodio, que es el 255, va a ser el último por un pequeño breve tiempo, porque vamos a volver muy pronto. Y es que vamos a hacer una pequeña pausa debido a vacaciones. Como ustedes sabrán actualmente, o muchos de ustedes sabrán actualmente, vivimos en la ciudad de Querétaro. Yo personalmente siempre aprovecho vacaciones de diciembre, Semana Santa, para pues visitar a mi familia en Matamoros, Tamaulipas, de donde yo soy. Son como los momentos del año donde puedo hacerlo. Así que no vamos a estar en la misma ciudad durante las próximas 2 semanas, y decidimos que en lugar de hacerlo a distancia o hacer así un formato distinto, pues nos tomemos una pequeña pausa, un respiro, y vamos a volver el día 5 de mayo, para que anoten ahí la fecha, que no se desesperen. El día 5 de mayo hay nuevo episodio de Historias de Mundo Creepy, que sería el 256. Estaremos de vuelta, y pues después de un breve y merecido descanso. Sí, que algunos se preguntarán por qué hasta el 5 sí las vacaciones de Semana Santa terminan antes. Y es que estos programas normalmente se graban una semana o bastantes días antes de que se publiquen, varios días, y obviamente esto es para darle tiempo a la edición, a la publicación, la creación de miniaturas, etcétera. Entonces vamos a regresar y trabajar realmente antes del 5, pero se va a publicar el próximo lunes, que sería, o sea, el próximo lunes después de que grabemos, que sería el 5, para que estén ahí al pendiente ese lunes de nuevo contenido por acá. Y nada más otro aviso súper rápido que está relacionado con esto, es que en el canal principal o el podcast principal de Mundo Creepy no va a detenerse el contenido. Vamos a dejar cosas grabadas para que haya durante las semanas que vamos a estar fuera, pues videitos por ahí, ¿no? Por si no quieren perderse contenido, y hay más que pueden ver. Si al menos un video a la semana van a tener por allá. Y, bueno, y ahora sí comenzamos con las historias y damos inicio. Durante los siguientes minutos escucharás historias que podrían quitarte el sueño. Cosas que pasan con mayor frecuencia de lo que podrías imaginar. Anécdotas vividas por personas reales, como tú, como yo. ¿Estás listo para escucharlas? Así que ponte cómodo y apaga la luz, porque yo soy Emanuel Morales. Y yo, Kevin García. Y estas son las historias de Mundo Creepy. La primera historia que les contaré en esta ocasión es enviada por Nicole Beliz,
Y no nos dice de dónde es, no nos cuenta más detalles. De hecho, en la misma historia omite ciertos puntos que son... entiendo que son temas pues delicados, importantes para ella. Así que no les diré más que su nombre y les comento el título de la historia, perdón. Que es Una bruja entró a mi casa. Ok. Ella nos comenta que en sus 26 años de vida, lo que tiene en este mundo, ha vivido muchas veces, una y otra vez, muchas cosas muy extrañas y muchas de ellas relacionadas o que ella y su familia, su mamá, lo relacionan mucho con la brujería. Pues más de una vez ha tenido problemas de salud bastante extraños que parecen no tener una explicación y que después de la intervención de algún chamán, de hacer alguna limpia o algo, parece mejorar, pero después de un tiempo, incluso de un año o un par de años, de nuevo ella o su familia o alguien recae en estas cosas extrañas, sin contar todo lo extraño, lo paranormal que parece suceder alrededor durante estos momentos. Entonces, hasta cierto punto ella comenta que estaba medio acostumbrada a esto, a que con cierta frecuencia parecía que algo o alguien le quería hacer daño y querían, pues, a ella y a su familia provocarles algún tipo de mal. Okay. Pero esto tuvo como su pico, el momento más horrible en el año 2022, ya que comenta que ella fue la primera que comenzó a sentirse mal en la familia. Primero tuvo una sensación muy extraña, una sensación como de vacío, de miedo, de sentirse observada, algo raro, pero que fue empeorando con los días y que después se convirtió también en problemas de salud. Ella se sentía mal, no sabía por qué, tenía episodios también como medio de depresión, de estar mal, de no sentirse nada bien. A esto se sumó que su gato comenzó a tener incluso una actitud rara también. Se colocaba en la puerta de su habitación y se ponía a maullar, como a hablarle o tratar de comunicar algo. Okay. A sentirse incómodo, lo veía nervioso, lo veía raro, ya no jugaba como antes. Parecía que también se sentía un poco mal físicamente. Su mamá, en este mismo periodo de tiempo, comenzó a quejarse de que le dolían mucho las piernas sin razón aparente. De un momento a otro comenzó a sentir mucho dolor, un dolor desesperante y que no parecía tener un fundamento físico. Ella parecía estar bien físicamente, pero este dolor no la dejaba incluso pues hacer sus actividades diarias que todo el mundo tenemos que hacer en nuestro día a día. Y eso no fue todo, sino que además comenta que también comenzó a percibir un olor extraño, o más bien varios olores extraños que venían y se iban. Eran olores fétidos, desagradables. Ella logró ubicar que parecían venir incluso de debajo de su cama. Sin embargo, lo más raro es que aparentemente solo ella podía oler esto. Cuando ella le preguntaba a su familia, le preguntaba a su mamá de, oye, ¿hueles eso? ¿Huele raro? ¿Huele mal? Nadie más podía percibirlo. Solamente ella. Y era algo muy desagradable estar en su habitación, donde se supone, pues uno está seguro, está tranquilo, uno duerme, descansa ahí, sintiendo de repente estos aromas nauseabundos que no te dejan tranquilo. Uh-huh. Se le sumó también la llegada de insectos de una manera extraña a su casa. Hormigas especialmente, comenta que parecían llegar de la nada y en cantidades enormes. No se iban, incluso después de tratar de ahuyentarlas de las maneras pues que todo el mundo lo hace, ¿no? Tradicionalmente. No se iban, volvían, se iban por un tiempo, pero después regresaban. Y todo esto culminó una noche cuando todo el mundo estaba dormido en la casa, pero ella comenta que simplemente no podía dormir y decidió distraerse viendo Instagram, viendo redes sociales en la madrugada, como muchos de nosotros creo lo hemos hecho en alguna ocasión. Y ella, mientras estaba scrolleando, estaba viendo lo que sea que pudiera distraerla, se dio cuenta de que ya casi eran las 3 de la mañana. Sintió que era momento de tal vez ya tratar de dormir porque era muy tarde y si no iba a descansar. Y comenta que justo estaba pensando en esto cuando notó algo que la inquietó mucho. Ella en su cuarto tiene un reloj que es uno de estos relojes que hacen sonido, emiten un ruido cada vez que se llega a una hora. Y ya casi siendo las 3 de la mañana estaba a punto de sonar. Este reloj tenía una particularidad y es que hacía el sonido de un pájaro distinto en cada hora. Okay. Cada hora tenía como una especie de sonido distinto de un ave.
Y cuando dieron las 3 en punto, en lugar de sonar el canto de un ave, lo que sonó fue una especie de risa distorsionada desde la pequeña bocina de este reloj. Oh. Ella se quedó paralizada por un momento, ya venía de todas estas cosas raras que le estaban pasando, y esto no hizo más que solo perturbarla e inquietarla bastante. Así que se quedó viendo al reloj, pero entonces notó que frente a la puerta de su cuarto en el pasillo pasó una figura, y era una mujer vestida de negro que pasó caminando por ahí. Tenía el pelo largo, ondulado, no alcanzó a ver bien su rostro, pero sintió un miedo terrible. Sintió mucho, mucho, mucho miedo. Nunca le había tocado ver algo así. Y lo único que pudo hacer fue cubrirse con sus sábanas y orar y tratar de no pensar en eso. Ella no le contó esto a su mamá al día siguiente. Estaba cansada, no había dormido casi nada. Su mamá le dijo que iba a ir a visitar a su primo, que curiosamente es como su chamán de confianza. Ellas acudían a él cuando tenían ese tipo de problemas y siempre había podido ayudarlas. Pero ella no sabía si decir o no lo que acababa de ver. No sabía, ni siquiera estaba segura si había sido real o si había sido una pesadilla. No lo sabía. Su mamá regresa más tarde de la visita con este primo y le llama a ella a su cuarto, le dice que tiene que hablar con ella y le comenta que su primo le dijo algo que le pareció muy inquietante. Le dijo que una mujer, al parecer, había ido a su casa, a la casa de ellas, a dejar tierra de panteón una noche, con el fin de hacerle daño específicamente a ella, dijo, a tu hija, le dijo. Y no solo eso, la mujer regresa cada noche para tratar de asustar y de perturbarla, porque el fin es que ella básicamente se vuelva loca y termine quitándose su propia vida. Wow. Eso es lo que está buscando este trabajo y esta mujer, este ser. Ella no le había comentado nada a su mamá y en ese momento rompió en llanto y le dijo, es que anoche vi esto, pasó esto del reloj, vi a esta mujer justamente, pelo ondulado largo que pasó caminando y me asusté mucho. En los siguientes días comenta que agendaron la cita, dijeron que iban a ir, pero en esos días posteriores no fueron. Su mamá sí empezó a sentirse un poco mejor. Olvidé un detalle, el chamán le dijo que ella, por accidente, la mamá, había pisado esta tierra y que por eso estaba con estos problemas de las piernas, que no había sido para ella el mal, pero ella lo había pisado y por eso le había también hecho daño. En los días posteriores las cosas para su mamá mejoraron un poco, pero para ella siguieron empeorando. Vio una sombra incluso en la cocina, una especie de sombra negra que se movía. Ella decidió seguirla por alguna razón y cuando la vio desaparecer solo sintió mucho miedo y volvió a romper en llanto y sintió que ya no podía más con eso. Así que inmediatamente acudieron ahora sí con su primo, quien le hizo una limpia. Dice que no está muy segura de cómo fue exactamente porque estaba como en un estado muy extraño. Recuerda que escuchó oraciones en un idioma que ella no comprendía y que llegaron como a golpearla, entiendo que no violentamente, pero como a golpear su piel o a tocarla con unas especies de espadas bendecidas o sagradas, algo así. A partir de ese momento sí comenzó a sentirse mucho mejor y sí comenzó a dormir bien. De repente estos insectos en la casa ya no aparecían y poco a poco parecía que todo iba mejorando. Pero ella dice que esta historia no tiene un final feliz como tal porque solamente está a la espera de que vuelva a ocurrir. Ella siente que a lo largo de toda su vida, que le ha pasado esto una y otra vez, pues esto la ha hecho sentir esa incertidumbre de que en cualquier momento, tal vez en unos años o en unos meses, probablemente va a volver a sentirse mal porque quien le esté haciendo eso va a volver a intentarlo. Y de hecho, cierra esta historia diciendo que se puso muy triste, tanto ella como su mamá, como su familia. Les dolió mucho más cuando esta persona, el chamán, les dijo los nombres y el parentesco que tenían con ellos, las personas que les habían hecho ese trabajo. Y ella no menciona quiénes eran, obviamente por motivos también de privacidad. Uh-huh. Tampoco menciona si llegaron a comentarles algo, si llegaron a decir algo, o si decidieron simplemente quedarse callados. Pero comenta que sí le dolió mucho, tanto a ella como a su mamá, porque eran personas que ellos consideraban cercanos, queridos. Claro. Y que no pensaron jamás que pudieran querer o tratar de hacer algo así.
Ella obviamente dice que pues se siente muy mal por eso, se siente bastante destruida en muchos sentidos y espera que no vuelva a pasar, pero tiene el miedo terrible de que sí ocurra una vez más. Es justo, entiendo esa parte de que no es un final tradicionalmente positivo, feliz, alegre, porque no me imagino cómo es estar con esta preocupación constante de cuándo van a volver a hacerte algo así. Sé que hay muchos trabajos que hemos contado aquí que cuando vienen de alguien se les termina regresando, pero pues sé que también eso no pasa siempre, ¿no? Ajá. Incluso hay gente que sabe cómo protegerse de que no se les regresen trabajos y demás. Sí. Entonces es muy fuerte y es muy fuerte también el saber que es alguien cercano. Porque también cómo vuelves a confiar en otras personas. Si alguien cercano, no sé qué tan cercano, pero supongo bastante, te hace algo así. Y te quiere causar ese daño. Y es difícil saber en quién confiar y todo eso. No sé, o sea, esta historia también, obviamente, si alguien como del lado más escéptico la ve, también puede tener otras teorías y eso, pero yo creo que el vivirlo debe ser súper frustrante. Claro. O sea, debe ser algo muy, muy aterrador. Yo entiendo perfectamente cuando alguien, después de ir al médico y después de un montón de cosas, decide irse por el terreno espiritual, porque entiendo que debe ser una desesperación muy grande el no encontrar qué es lo que tienes y el no encontrar una solución. Sí, por supuesto. Pues bueno, un saludo, gracias a la persona que lo mandó. Gracias por la confianza y esperamos, yo lo digo siempre aquí, espero que esto sí haya sido el final de la historia y que no se repita. Ojalá que sí. Nicole Belis es quien las envió. Saludos. O Belis, no sé si es Belis o Belis, pero te mando un saludo a ti, a tu familia, a tu mamá. Ojalá Saludos, que Nicole. ya todo haya mejorado. Bueno, ¿te parece bien si pasamos a la siguiente historia, Manuel? Venga. Muy bien, esta segunda historia me voy a guardar un poco el título porque es un poco de spoiler, pero nos llega desde Argentina, desde una persona que no es su nombre, pero nos pidió que lo identificáramos como Bogao. Entonces, él nos dice que esto ocurrió hace muchos años, cuando él era niño. Un preadolescente más bien, porque tenía entre 12 y 13 años. Y ocurrió en la casa de su abuela, afuera en el patio, una zona que nos describe como no necesariamente rural, pero que sí tenía muy cerca, detrás del patio trasero, un gran terreno baldío que casi siempre pues estaba, o sea, más allá de que no había construcciones, casi no había nada y nunca, nadie ponía cosas ahí, ni mucho menos. Y lo que nos platica ocurre mientras él está en casa de su abuela afuera junto a un primo suyo que tenía en ese entonces un año menos que él. Ellos están afuera jugando fútbol con un balón que tenían guardado y están pasándola muy bien, pero de pronto pasa algo que dice, era muy común, era algo que ya estaban completamente acostumbrados. La reja que estaba en la parte de atrás que bardeaba la casa, que la rodeaba, tenía un hueco por donde ellos podían pasar hacia el terreno baldío y regresar. Y lo utilizaban mucho porque la pelota normalmente cuando jugaban siempre se iba hacia ese terreno. Era común que alguna patada, algún golpe de la pelota la lanzara demasiado fuerte, demasiado lejos y terminaba. Y entonces ya sabían que uno de ellos salía por ese espacio, caminaba, recuperaba el balón y seguían jugando. Esto pasa por primera vez en ese día, en ese juego, en ese momento. Y entonces Bogao nos dice que él dice, yo voy, me cruzo por el hueco, camino, veo la pelota y cuando tomo la pelota y estoy por regresar noto algo muy extraño en el lugar. El terreno estaba, como dije antes, completamente vacío, pero había una zona en particular que él nos cuenta que era muy común que de pronto la gente, no especifica si su familia o vecinos, pusieran a veces basura. Pero en ese momento no había nada más que una bolsa negra que dice que desde que la vio le llamó la atención, o sea, se le hizo extraño por alguna razón, pero viéndola bien no tenía nada particular que destacara. No sabía por qué. Al verla sintió como esta sensación de tiene algo diferente, pero no sé qué. Pero obviamente al no encontrar nada visualmente, ni mucho menos, simplemente la ignoró, regresó con el balón, cruzó de nuevo la cerca y siguió jugando con su primo. Pasa un rato más, el balón se vuelve a ir, él vuelve a buscarlo y es ahora donde nota algo extraño. Nos cuenta que cuando cruza y toma el balón, por inercia vuelve a voltear a ver la bolsa y se da cuenta de que esta ahora se encuentra en una posición diferente. Ya no está de pie, sino está tirada en el suelo y se ve como que está abierta un poco. Cosa que, de nuevo, sí es extraño, pero inmediatamente piensa que pudo haber sido algún animal o el viento, cualquier cosa, y simplemente se regresa. Pero el balón, un rato después, se vuelve a ir. Ya es aquí, en esta tercera ocasión, donde Bogao nos dice que al cruzar la cerca ya esperaba
observar, fijarse que tenía la bolsa ahora, y notó que sí, ahora tenía algo que del hueco que era más pequeño antes y ahora estaba mucho más grande, parecía asomarse de la bolsa. Algo que le llamó mucho la atención. Él tomó el balón y esto le llamó tanto la atención que habló con su primo y le dijo, oye, ven, si ves eso de ahí, ¿qué crees que sea? El primo se asoma, lo ve y dice, no tengo ni idea, pero sí está raro. Y simplemente se regresan. ¿Qué es esa cosa que vieron? Dice que desde la distancia, al no atreverse aún a acercarse, le parecía algo blanquecino, como algo sólido, que estaba ahí solamente, pero en un inicio no podía distinguir bien qué era. Fue hasta una cuarta ocasión que el balón se va, que dice, oye, vamos juntos y vamos a ver si la bolsa está diferente, que al salir notan que sí, la bolsa está de nuevo movida y ahora esta cosa está fuera de la bolsa y está solamente ahí en el suelo. Y ahora pueden notar un poco mejor que se trata como de carne. Parece ser un montón de carne, o más bien una pieza de carne grande, que ahora ya está completamente fuera de la bolsa y en la tierra. Y notan que tiene como este aspecto similar a lo que sería como un pescado, como blanco, pero no parece ser nada que hayan visto antes en ese momento de sus vidas. Simplemente la ven ahí, ya de fuera les parece curioso. Justamente su primo le comenta ahí, oye, pues no, algún animal no estará, cada que estamos jugando viene y tal vez se la trata de llevar y cuando nos acercamos se asusta y se va, no puede ser eso. Pero él dice, no sé, o sea, está simplemente extraño. Se regresan, pero vuelven a tener que ir por un balón que se vuelve a volar. Y dice que esta vez ahora sí nota algo que es lo que hace que esta historia tenga este elemento tan particular. Dice que cuando se asoma, en esta ocasión la carne sigue en la misma posición, pero está partida en dos. Y dice que no es como si alguien o algo hubiera tomado la carne y lo hubiera con sus manos o con los dientes o con garras mordido hasta partirla. Dice que claramente se notaba como si un cuchillo extremadamente afilado hubiera hecho un corte perfecto en la carne dividiéndola en dos partes. Se notaba. Esta vez se acercó un poco más, seguía sin distinguir qué era, no menciona que tuviera algún olor en particular, simplemente era un pedazo de carne ahí que ahora estaba partido en dos. Esto no se lo comenta ahora a su primo, simplemente agarra el balón, no le dice nada, siguen jugando. En otro momento, ya minutos después, cuando vuelve el balón a irse para allá, se vuelve a asomar y ahora la carne está partida en 3 partes. Y luego vuelve a pasar y está en 4 partes, 5, 6. Todo esto lo ve Bogao junto con su primo y notan que estos cortes son demasiado precisos. Son demasiado, o sea, es como si realmente una persona le hubiera tomado este pedazo de carne, sea lo que sea, le hubiera puesto en una tabla y de verdad con un cuchillo extremadamente afilado hubiera hecho un tajo cada vez diferente, ¿no? Pero llega un punto en el que por ahí de la 7ª parte, cuando vuelven a ir, ya no hay un corte nuevo. Y la carne no se mueve del lugar. No ha desaparecido ninguno de los pedazos, no ha pasado nada más. Se regresan y por ahí más o menos de esa ocasión que ya no se corta la carne, Bogao dice que ya no dejan de jugar. Y más tarde, ya por la noche, le da algo de curiosidad volver a asomarse, algo de miedo también porque ya está oscuro, pero sí se trata de asomar y se asoma y ve si puede ver algo nuevo, algo diferente y nota que la bolsa ya no está y la carne tampoco. Estos simplemente desaparecieron al mismo tiempo. No parece haber ningún rastro y simplemente no vuelve a ver algo similar a eso, ni al día siguiente, ni nunca más. Pasan los años y nos dice que de hecho esta anécdota quedó como una curiosidad entre ellos, porque aunque sí les pareció extraño, no les dio necesariamente miedo, fue más como algo raro. Pasan los años, Bogao crece y dice que no le platica a nadie más, pero en algún momento se acuerda de esta historia, de esos recuerdos que de pronto tienes de la infancia, y se da cuenta analizándola de lo extraña que fue, porque empieza a tratar de explicarse a sí mismo qué pudo haber pasado. Piensa, pudo haber sido un gato, un perro de algún vecino, algún animal, incluso una persona que nos quisiera hacer una broma. ¿Pero por qué? Y si fuera un animal, ¿por qué lo partía y cómo? De manera tan precisa y no se lo comía, no se lo llevaba. Y si fuera una persona, ¿por qué haría eso? ¿Y a qué hora lo haría? ¿No? Sería demasiado exacto saber a qué hora íbamos a volver a ir a ver si había hecho un corte nuevo en esta carne. Era raro. Y esto lo hizo pensar que tal vez este era una especie de recuerdo fabricado
o que había mezclado algún recuerdo real con un sueño o algo similar. Entonces va y habla con su primo, con el que estaba en ese momento, y le dice, oye, ¿tú te acuerdas que hace muchos años vimos esto de una bolsa? Y así le dijo, sí. ¿Y qué más recuerdas? Y dice, no, pues es que sí, tal cual como me lo estás contando. Esa carne que estaba ahí, o sea lo que sea, se estaba moviendo sola, al parecer, y luego se empezó a cortar en pedazos y después desapareció. Y Bogart nos dice que desde entonces lo ha platicado con él, lo ha platicado con más personas, y ha tratado de verdad con todas sus fuerzas de encontrar alguna explicación razonable de qué era esa cosa y por qué estaba pasando eso, pero a día de hoy no ha encontrado una respuesta, y esta sigue siendo como un misterio de su infancia, porque también dice, ya a mi edad adulta no he vuelto a ver ninguna carne como esa. Y le digo carne por decirle algo. Sí, porque eso parecía. Porque eso parecía, pero no sé ni siquiera qué era esa cosa que encontramos en el patio, ¿no? Ahí atrás en el baldío. Y con eso cierra este extraño relato, esta vivencia muy, muy curiosa. Y pues el título de este relato es La carne que se movía sola. Que nos llega, como dije, pues desde Argentina. Muy bien, pues un saludo, gracias por enviar la historia. Muy interesante y también muy rara, como dices, porque se sale como de lo paranormal, aunque podría ser, pero también entraría como más bien en una situación de encontrarte algo muy extraño. Muy extraño. Me recuerda como cuando hemos hablado de que se encuentran de pronto críptidos o algo así. Sí, esta tortuga rana era algo así. Ajá, sí. O el chico que dijo que vio algo muy similar a un dinosaurio. Uh-huh. Que de hecho la siguiente historia tiene un tinte muy similar. Es una historia anónima, que de hecho tampoco nos dicen dónde ocurrió. Okay. Pero se me hizo sumamente interesante. Les voy a decir el título hasta el final también, para no hacer ningún tipo de spoiler. Pero bueno, quien nos envía esto es una persona que actualmente tiene ya más de 30 años de edad, pero le ocurrió cuando tenía entre 14 y 15. Dice que no recuerda exactamente si ya había cumplido los 15, pero entre 14 y 15 años tenía cuando le ocurrió esto. Él comenta que en aquel momento una de sus mayores pasiones, su mayor diversión era el fútbol. No solo verlo, sino también practicarlo. Y él se juntaba muy, muy seguido en unas canchas que estaban relativamente lejos de su casa, pero que era donde él jugaba porque su papá solía jugar ahí también con amigos y compañeros de trabajo. Entonces él conocía muy bien estas canchas que estaban más o menos fuera de la ciudad porque estaban en una especie de parque industrial. Okay. Que de hecho su papá trabajaba cerca de ahí, por eso conocía este lugar, que eran unas canchas muy bonitas. Solo que comenta que tenían un problema, y es que en los últimos meses habían tenido en esa área problemas con la iluminación pública. Entonces la luz se apagaba, o más bien nunca se encendía, y cuando ya el sol se metía, todo se ponía muy oscuro y pues la gente solía irse, por lo que los partidos, y eso eran más o menos 5 de la tarde, 6, cuando ya estaba el sol no tan fuerte, pero cuando aún había luz. Claro. Entonces él en esa ocasión fue, y su papá no lo pudo acompañar, tenía un compromiso de trabajo. Él fue a jugar junto con amigos con su equipo, y su mamá quedó de pasar por él a las 6:30 de la tarde, cuando el partido terminara. Sin embargo, comenta que el partido terminó y las personas comenzaron a irse. Incluso le dijeron que, oye, ¿quieres que te llevemos? Porque ya es algo tarde. Y le dijo, no, mi mamá ya me habló. De hecho, ya le había marcado, le dijo que iba un poco tarde, que iba a tardar unos 10 minutos más de lo habitual, que no se moviera de ahí. Ok. Sin embargo, muy rápido, dice él que incluso más rápido de lo que pensó, el lugar se quedó completamente solo. Eso me ha pasado y Sí. es muy extraño. Hay una vibra muy rara cuando un lugar se vacía tan rápido y queda solo. Sí, justamente comenta y lo relaciona mucho con los espacios liminales. Dice, de ver un lugar completamente lleno de gente con risas, balones, hieleras con refrescos, incluso con cervezas de las personas más grandes, Sí. a de repente ya no ver nada y está todo en silencio. Además, una zona que dice que si bien era industrial no era nada ruidosa, porque toda la parte de naves industriales y eso estaba un tanto retirada. Entonces él podía ver a lo lejos estas fábricas. Y si bien estaba oscuro, la luna, que no estaba llena, pero estaba así como alcanzaba a iluminar, no dejaba tampoco que se viera tan oscuro, ¿no? Sí podía ver. Sin embargo, era un ambiente con bastante tétrico. O sea, sí le daba algo de miedo. No tanto por el lado paranormal, sino que él sentía que era un lugar perfecto para que él, un niño de 15 años,
pudiera ser pues una víctima fácil de alguien malo, ¿no? Alguien que anduviera por ahí, que se lo quisiera llevar o hacerle algo. Claro. Afortunadamente él tenía como esta seguridad de que su mamá ya venía, le había llamado poco tiempo antes, ya no faltaba mucho, si acaso 5 minutos para que ella llegara. Entonces decidió quedarse sentado en una banca mirando de vez en vez para los lados porque no podía dejar la incertidumbre. Pero en una de estas ocasiones, él de repente vio una luz, como de reojo, una luz muy fuerte. Y pensó, qué bien, ya seguro arreglaron el problema y ya encendieron o están empezando a encender las luces. No volteó, solamente se quedó con esa idea, estaba esperando ver que lo demás se iluminara. Había pocas lámparas, pero era suficiente como para que se iluminara. Sin embargo, ninguna otra se encendió. Y en ese momento, él volteó hacia esta luz y vio algo que él define como increíblemente hermoso. Era una especie de esfera luminosa que parecía estar flotando completamente estática, sin vibrar, sin moverse ni un poquito, a unos 15 o 20 metros de él, en una zona de matorrales un tanto fea, pero estaba ahí. Y comenta que esta esfera tenía algo muy interesante, porque dice que era una esfera blanca, o al menos eso parecía, pero en cuanto él la vio y comenzó a fijar su vista en ella, comenzó a ver que dentro estaba como compuesta de todos los colores, como si fuera una especie de arcoíris, pero que si no le prestas suficiente atención es blanco, y si le pones atención ves que son muchos colores moviéndose de una manera muy hipnótica. Ok. Que de hecho como en un prisma o algo justo así. esto es una anotación mía, eso es algo que yo voy a comentar, y es que la luz blanca está compuesta de todos los colores básicamente, y el prisma los descompone. Entonces es como si de alguna forma pudiera ver en el interior de esta esfera blanca cómo se descomponía esta luz. Ajá. Y él dice que para empezar, en aquel momento él tenía un teléfono no muy bueno. O sea, sí tenía cámara, pero no era como que algo que él pudiera documentar en HD ni nada. Era un teléfono muy básico con una cámara de estas VGA, ¿no? Estamos hablando del año 2004 o 2005 por ahí. Entonces, dice que él, igualmente lejos de pensar en sacar su teléfono y grabar, casi sin pensarlo, se puso de pie, volteó y comenzó a caminar hacia esa luz. Y comenzó a caminar porque él quería verla más de cerca y sentía un deseo increíble de verla más de cerca. Pero vio entonces que cuando él caminaba, la luz parecía o hacerse más pequeña o alejarse un poco más dentro de este lugar, que no era un bosque, pero sí había árboles y era así como mucho más oscuro que donde él estaba, que la luna alcanzaba a iluminar. Sin embargo, esto no importó. Él siguió caminando muy lento y quería como no espantar a esta luz. Como que trataba de moverse lentamente para que no se fuera, para que no lograra como él ahuyentarla sin querer. Y comenta que estaba sintiendo cómo su corazón se aceleraba y sentía mucha emoción como de avanzar y poder alcanzarla, pero esta esfera se seguía moviendo. Y entonces algo le rompió como este éxtasis o este estado de trance, porque escuchó la bocina de la camioneta de su mamá 2 veces. Muy fuerte. Él volteó y vio que su mamá estaba haciéndole señas de ya llegué, ven para acá, ¿no? Él voltea de nuevo y ya no está esta luz. Voltea nuevamente, el lugar está completamente oscuro y entonces comienza a sentir muchísimo miedo. Un miedo que no había sentido. Él se sentía muy tranquilo y se sentía muy feliz incluso. No estaba pensando en dónde estaba, ni en su mamá, ni en nada. Estaba pensando en que esa luz era hermosa. Y dice que en ese momento no lo pensó así. Se fue con su mamá, ni siquiera le contó lo que había pasado. Su mamá obviamente no vio nada porque tampoco le comentó nada. Claro. Entonces dice que eso se lo guardó y lo dejó ahí. Pero mucho más grande, unos años después, él dice que no pudo evitar comparar esto cuando él se enteró de ciertas cosas de la naturaleza. Comparar esto con estos peces abisales que tienen esta luz que atrae a los peces para devorarlos. Uh-huh. Esto en el fondo del mar, muy en el fondo del mar. Y dice que no puede evitar sentir que él en algún punto pudo haber sido como la presa de algo, de algo que él desconoce, que no sabe qué era, pero siente que esta luz lo quería atraer hacia algún lugar y que por eso se alejaba, que quería como llevarlo a algún sitio. Y afortunadamente su mamá llegó a tiempo y él se fue con ella y ya nunca más volvió a ver algo así. Pero dice que no puede evitar sentir eso. Sentir que esta luz era como una especie de anzuelo o de carnada, de trampa, en la que él pudo haber caído.
también dice que nunca había escuchado, hasta la fecha no ha escuchado a alguien que cuente algo similar. Entonces estaría chido, y él lo dice así, que la gente en los comentarios pudiera decir si ellos también ya se ha vivido o escuchado una historia similar a la que él cuenta. Yo tengo la sensación de que en algún momento narramos algo parecido, pero no estoy seguro. Hay historias como de objetos voladores no identificados que tienen esa particularidad también un tanto similar, que mencionan que al ver la luz y el objeto, que a veces es una esfera o algo así, tienen esta como sensación de trance momentánea. Sí nos han llegado historias más o menos que van por ahí. No así, o sea, creo que la forma en la que lo describe es muy particular, y la figura, la forma, todo es muy particular. Pero sí, recuerdo también yo haber escuchado, haber contado, platicado contigo de alguna historia como más o menos similar. Uh-huh. Sí. Que tiene, o sea, básicamente esta misma idea, ¿no? De algo en el aire, algo que está flotando, que está cerca y que parece que te quiere atraer. Eso sí lo recuerdo. Pero sí es muy interesante. Y él no tiene pruebas de esto. O sea, él sintió esto. Claro. Pero bien pudo ser otra cosa. Y alguien, por ejemplo, que sea muy conocedor o muy fan del fenómeno ovni, yo creo que podría verlo tal vez como un intento de abducción. Exactamente. Y alguien que tal vez es más como del terreno de los fantasmas podría decir que era una especie de alma en pena, que muchas veces se manifiestan o suelen describirse como esferas de luz. Sí, o hemos hablado de tesoros, ángeles, ¿no? que de pronto, o sea, gente también que tiene encuentros con ángeles y que los ven como esferas de luz, y algunos no tan positivos. Sí, como tesoros, brujas, hay muchos entes y muchas cosas que se han descrito a lo largo de la historia como estas bolas luminosas. Uh-huh. Que él no lo comenta como una bola de fuego, más bien como una especie de esfera de luz. Que irradiaba luz. Que también es muy extraño, y esa es la parte que también me interesó mucho de este relato, que su mamá ya estaba ahí, lo vio, le tocó el claxon, y ella no vio nada mientras él seguía viéndolo. Por al menos unos momentos. Sí. Entonces quiere decir que esto solo lo pudo ver él en ese instante. Definitivamente, porque si no la mamá le hubiera dicho de que, oye, ¿qué era esa cosa que estabas viendo, no? Claro. O sea, sí, esa es la parte que se me hace más como interesante, más curiosa de por qué solamente se le apareció a él, ¿no? A mí me hizo pensar algo que es muy interesante, y es que esta historia, si quitas todas las explicaciones posibles paranormales, puede ser también una persona con una especie de lámpara rara tratando de atraerlo, lo que no deja de ser algo sumamente aterrador. Sí. O sea, por donde lo veas, era algo era algo que estaba muy raro y que definitivamente creo que no iba a terminar bien. Que también eso es como es extraño, porque también cómo se abrumó con estas emociones positivas hacia la luz y cómo quería ir. Es muy raro, ¿no? Sí. Es que creo que ver eso en cualquier circunstancia, una luz de este estilo extraña en el cielo, pues te causa rechazo, quieres escapar o huir, o te quedas paralizado por el miedo, pero sentir... Sí. O mínimo lo quieres grabar, que es lo que él dice, de que no en ningún momento le pasó por la mente sacar el teléfono y tomar una evidencia. Como si estuviera un poco hipnotizado. Ajá, lo primero fue levantarse y caminar. Wow. Que es interesante, gracias a la persona que envió esta historia, es muy, muy buena historia, creo. Le mandamos un saludo. Esa se quedó anónima, ¿verdad? Sí, anónimo. Muy bien, entonces pasamos a la siguiente historia, si te parece. Sí. Esta segunda historia nos llega de una persona que nos llegó por el correo con el nombre de Claudio López. No me pidió ni anonimato ni me pidió que le dijera de otra forma, entonces lo voy a dejar así. Igual Claudio no nos dio detalles muy específicos de dónde ocurre esto ni hace cuánto tiempo, pero sí por un detallito que voy a mencionar, fácilmente esta es una historia que tiene unos 10, 15, 20 años más o menos. Esto tiene como título: Vi la sombra de una criatura gigante. Claudio nos dice que esto le ocurrió una de las tantas noches, y también al final del correo nos mencionaba que es una de las tantas también historias que llegó a vivir mientras trabajó en un hotel del lugar donde vive como auditor nocturno. Él nos dice que de todas las cosas que vivió, esta fue la más fuerte por lo que representó. Ahorita van a entender un poco más, pero nos describe un poco la noche y parte de su día a día. Dice que él, como parte de sus actividades, tenía que revisar varias zonas del hotel, que él también tenía que hacer algo que se llama como cambio de horario, que era una máquina en la que él tenía que realizar unos ajustes manuales. Algo que menciona que actualmente se hace de forma automática, pero que en esos años, no sé exactamente cuándo, se hacía de forma manual, y era algo que él tenía que hacer como en un lapso de unos 15, 20 minutos y varias cosas así que hacía durante la noche y la madrugada. Sí. Él dice que de hecho este hotel donde él trabaja tiene 8 pisos,
Y el primer piso es el estacionamiento, el segundo es un lobby, el tercero es un restaurante y el resto son habitaciones. Pero desde el segundo piso, que es el lobby, dice que se puede ver perfectamente una gran parte del restaurante porque el restaurante está como abierto. Es decir, desde el lobby tú volteas hacia arriba y ves a la gente ahí, las mesas y demás. Ujú. Entonces, este espacio grande dice que lo utilizan en fechas decembrinas para poner un árbol muy grande que normalmente abarca mínimo unos 3 metros de altura y que en lugar de ponerlo en medio del lobby, porque a veces estorba, lo ponen más bien como en un rincón donde dice que cuando lo ponen y lo adornan y está iluminado se ve muy bonito y es también un sitio como para que la gente tome fotografías y demás, Sí. que desde el restaurante se vea y etcétera. Él dice que esa noche lo primero que pasó es que él, al terminar sus actividades iniciales, empezó a apagar luces porque ya nada más estaba esperando si llegaba algún huésped o algo similar, ya muy de noche. Ya habían pasado la medianoche, entonces vio que no llegaba gente y empezó a apagar algunas luces en el lobby, dejando el sitio casi en completa oscuridad. Entonces, él desde el lobby escuchó como arriba, donde estaba el restaurante, parecía que de la zona de la cocina se empezaban a escuchar ruidos como de alguien moviendo ollas, platos y demás. Obviamente ya para este punto el restaurante estaba cerrado, ya no había chefs, ni meseros, ni nadie trabajando en ese momento. Entonces pensó dos cosas. La primera fue que podían ser ecos del ruido, porque dice que es algo que ya ha vivido varias veces, que hay lugares donde de pronto hay mucho ruido, a veces de pronto se escuchan como estos ecos. Y no se le hizo tan raro, pero como este ruido no era algo breve, sino constante y lo seguía y lo seguía y lo seguía escuchando, pensó que entonces podría ser algún compañero que estaba buscando algo, o en el peor de los casos, algún huésped que se hubiera metido, o peor aún, alguien desconocido que estuviera ahí. Entonces no pudo dejar eso de lado, así que subió al restaurante, caminó hacia la cocina, entró por la parte trasera y dice que se llevó un pequeño susto porque al abrir la puerta se topó ahí con otro compañero que también iba entrando desde otra de las puertas. Y este compañero le dijo que había escuchado ruidos, que si era él dijo no, yo también los escuché. Empezaron a revisar todo y se dieron cuenta de que no había nada. Obviamente para este punto el ruido había cesado, pero tampoco parecía que los utensilios de cocina, las ollas o platos estuvieran movidos de su lugar. Todo estaba perfectamente acomodado. Y lo dejaron inicialmente como algo, pues curioso, pero nada más. Pero es aquí donde llega lo interesante. Porque al regresar a su lugar y cuando esta otra persona, que era un parte del staff de seguridad, se va hacia donde están las cámaras y demás, Claudio regresa a su lugar, a la recepción, se sienta y dice que mientras está ahí sentado, pensando en que ya prácticamente terminó sus actividades y solo tiene que estar ahí el resto de la noche, nota de reojo cómo donde está el árbol algo se mueve. Él dirige su mirada hacia el árbol y ve perfecta y claramente cómo de este árbol de 3 metros, a un lado de él, hay una especie de figura humanoide que parece ser una especie de sombra, que es la única forma en la que lo puede describir, que está de pie. Logra ver los brazos, logra ver lo que parecería ser un tronco, cabeza, piernas, ve todo perfectamente ahí y solo una especie de sombra que está parada ahí. Entonces Claudio obviamente esto lo impacta, se queda viendo sin hacer absolutamente nada y piensa, no sé si estoy bien o me estoy volviendo loco, pero sí siente miedo. Entonces piensa en llamar, sin hacer un movimiento brusco ni nada, a sus compañeros en la zona de seguridad y preguntarles si a través de las cámaras lograban ver algo donde él estaba viendo. Él lentamente estira su mano hacia el teléfono y dice que en el momento en el que lo toma y voltea un poco de nuevo de reojo, nota un movimiento y al girar alcanza a ver cómo esta sombra se esconde detrás del árbol y parece desaparecer. Qué miedo. Claudio llama y les pregunta, ¿hay alguien en cámaras ahorita en la cámara del lobby? Sí, aquí estoy yo, de hecho, viendo. Te estoy viendo, ¿qué pasó? Y le dice, por favor, dime si alcanzas a ver el árbol. Sí, se ve perfectamente la cámara por donde está, sí. ¿Viste algo ahorita? ¿Viste algo ahí detrás del árbol o así? No. Dice, de hecho llevo unos minutos viendo ahí hacia el lobby. Y no, yo no veo nada. ¿Qué ves? ¿Qué pasó? Y dice, no sé, es que estoy seguro que acabo de ver una sombra.
Es como que una persona que se metió y dices que no puede ser una persona. Es que vi la sombra de algo que está del tamaño del árbol que se acaba de esconder ahí. Dice que más que tomarlo como algo de que está alucinando o algo así, de hecho sus compañeros de seguridad toman esto muy en serio, bajan, él enciende las luces, empiezan a revisar todo, revisan atrás del árbol y no hay absolutamente nada. Nada. Revisan las grabaciones incluso, él les pide ver el momento en el que él baja del restaurante, de la cocina, y él puede ver perfectamente cuando se sienta e incluso logra ver el momento en el que fija su vista y se queda paralizado y no había nada. dice, ajá, o sea, vi el momento en el que me aterré, vi el momento en el que Sí. mi sangre bajó hasta los pies y cuando veo eso volteo así en la grabación al árbol, no hay absolutamente nada, no se ve ninguna sombra, no se ve nada. No manches. Dice, no sé, obviamente esto me hace pensar o me hizo pensar en algún momento que lo aluciné o algo similar, pero este lugar tiene algo raro y es la forma en la que cierra su correo Claudio, diciéndonos, como dije antes, le han pasado más cosas y también a sus compañeros. De hecho, por la forma en la que cuenta cómo sus compañeros de seguridad reaccionaron, me hace pensar que las cosas que le han pasado en ese lugar a él y a otras personas ya los hacen creer que hay algo raro ahí. Sí. Pero nos dice que esas historias, si en algún momento llega a redactarlas y recapitularlas y darnos una especie de recopilación de relatos, pues lo haría en un futuro. Pero dice que a él personalmente, en los años que lleva trabajando, ha escuchado de pronto cosas y así, pero nunca había visto algo tan claro como eso. Dice que esta sombra de verdad se veía clara. Dice, no es como cuando en la oscuridad total tu mente imagina algo. Yo lo vi porque podía ver con claridad los detalles del árbol y también de esta figura. Y solo vi que estaba de pie y cómo se escondió y no lo he vuelto a ver, no ha vuelto a pasar, pero es la cosa más curiosa y extraña que me pasó trabajando en el hotel. Wow, y de hecho hay videos por ahí que no sé, obviamente la cantidad de esos que son reales y los que no, pero muchos donde se ve a alguien incluso hablando solo, ¿no? Y le dicen de que, oye, ¿no? Sí, de que, oye, es que yo vi una señora que se acercó y me preguntó del piso tal, le dije y se fue, y luego en la grabación se ve que está solo, ¿no? Lo impresionante de pronto de esas grabaciones es cuando las puertas automáticas se abren también, sí. que también reaccionan. Había una de una silla de ruedas que Sí. también como que se movía sola y así. Pero no manches, o sea, tener pruebas en video de algo y que prueben que no había nada, creo que es peor. Es peor porque te hace cuestionártelo como fue vida mía, fue mi imaginación, fue mi mente, o como en el caso de la historia que contaste antes, de esta luz, solo lo pude ver yo por alguna razón, ¿no? Sí. Y es como también entiendo cuando alguien cuenta que vio algo y que para ellos fue completamente real. Entiendo que puede haber un punto de negación, pero también entiendo que puede haber un punto donde desespera el decir, es que estoy seguro. Porque si estamos ahorita tú y yo hablando, Manuel, y de pronto veo algo clarísimo aquí, tú no lo ves, sería muy frustrante para mí el cómo poder aceptar el decir, es que no me lo imaginé. O sea, no fue parte de mi imaginación, ni mucho menos. Pero que bueno. justo en este viaje a Veracruz, saludos a la gente de Veracruz, que estuvo muy, muy chido, muy buen recibimiento. Alguien nos contó, hay unas historias que no podemos decir porque pues, no nos autorizó a contar, pero que van más o menos de esto, ¿no? De ver cosas que otros no. Sí, yo creo que sí nos van a autorizar a contarlas, nada más habría que platicar Eventualmente, bien. ¿no? Hay que platicar bien de eso. Pero bueno, es una historia que me pareció muy interesante. Claudio, gracias. Un saludo. De nuevo no nos dijo de dónde nos ve, ni dónde está el hotel, ni nada de información más delicada. Entonces, un saludo hasta donde sea que nos estés viendo. Y pues sí, definitivamente si en algún momento te atreves, te animas a enviarnos una recopilación de las vivencias que han tenido otras personas en ese hotel, pues nos va a interesar mucho porque Será muy interesante. Sí, sería bueno saber qué más ocurre en lugares así. Sí. Y bueno, pasamos a la siguiente historia. Sí, de hecho esta historia es especial para mí porque nos han preguntado muchas veces que por qué no traemos historias vividas por nosotros. La respuesta ya se les hemos dicho, no nos ha ocurrido casi nada. Casi nada. Pero yo tengo una que les quiero contar aquí. Ya la conté hace años en un video de Mundo Creepy, hace mucho tiempo. Y la conté también, se la conté a Fepo, pero es raro porque no me acuerdo si se la conté a él así como en privacidad Sí. o si estábamos grabando porque pasamos un buen de tiempo con él platicando de muchas cosas. Y contándonos historias. Contando historias. También Fepo nos contó así en la privacidad. ¿Viste? Ajá. Un par que me acuerdo que dijo, esta nunca le he contado. Sí, y tiene sus razones, entonces... Sí. Esta historia la conoces porque te la llegué a contar alguna vez. Sí. Pero yo quiero que la gente que nos escucha y que no la conozca me dé su opinión y me diga, pues sí, o sea, ¿qué piensa de esto? Vale. Porque es la única cosa que yo siento
que si bien puede tener una explicación, está muy raro. O sea, es una cosa extraña. Y lo voy a complementar con algo que me dijo Fepo cuando se lo conté. Ok. ¿Tiene título tu historia? Sí, le puse en aquel momento y lo voy a mantener como la primera vez que sentí miedo. Esta historia comienza cuando yo tendría probablemente menos de 2 años. Y ustedes van a decir, bueno, ¿cómo es que te acuerdas o cómo sabes qué pasó? Yo tengo algo raro. Algo que digo raro porque no es común. Y es que yo recuerdo muchas cosas desde que era bebé, niño y así. Lo platicamos en el episodio pasado. Sí, es cierto, que la gente suele olvidar. Sí, justo. Muchos no sé, te pueden decir que no se acuerdan más atrás de sus 7 años, de sus 8 años, y creo que es completamente normal. Uh-huh. Yo tengo recuerdos de cuando me llevaban al kinder, de la señora que me llevaba, de su hijo, de cómo se llamaban. O sea, recuerdo muchas cosas. Muchos de mis recuerdos también son como momentos súper random, o sea, que no son relevantes, digamos. O sea, momentos como estar nadando en el río con mis primos y recordar cómo sabía el sándwich que me preparó mi mamá. O sea, como cosas así muy, muy puntuales. Tampoco es que me acuerde de toda mi vida, más bien tengo como muchos recuerdos de muy atrás. Y justamente esto es un recuerdo que yo siempre he tenido y que lo he comentado con mis papás. Ellos obviamente me dicen que pues no, eso no pasó, pero ahí les va por qué aún así creo o lo cuento como una vivencia. Yo recuerdo que siendo muy bebé y todavía viviendo donde vivían mis papás antes, yo dormía en medio de ellos en la cama. Yo tenía una cuna, me compraron una cuna, pero nunca la usé. Me dice mi mamá que no me gustaba estar ahí. Aparte ellos también como que un poco sobreprotectores, les daba como pendiente tenerme en un cuarto aparte y así, en años donde no existía o no era común tener monitores de bebés ni nada de eso. Entonces, mis papás, que sí era su primer hijo también, entonces estaban preocupados de que algo me pasara. Y ellos me ponían en medio de ellos en la cama y ahí dormíamos los tres. Una cama que yo veía enorme, supongo que era una cama matrimonial normal. Yo la veía así como una cama enorme. Y recuerdo que esto varias veces ocurrió, y lo digo así porque en realidad solo tengo como un recuerdo de ello, pero en ese recuerdo mi sensación era como de otra vez está pasando esto. Ok. Estoy seguro de que yo tenía menos de 2 años porque no estaba por ningún lado mi hermana. Mi hermana nació cuando yo tenía 1 año y 8 meses. Entonces, estoy seguro de que estábamos solo mis papás y yo. Y recuerdo muy bien que estando de noche, una casa, era de madera esa casa, me acuerdo. Era una casa de madera, estaba todo oscuro. Y de repente yo veía como desde el pasillo, la puerta estaba abierta, había una luz, una especie de resplandor blanco. Y se veía como se iluminaban como unos rayos que entraban así por la puerta y se iban moviendo conforme la fuente de la luz iba avanzando. Y mi sensación era, otra vez está pasando esto, que me da tanto miedo. Y de repente yo veía entrar a una mujer alta, de piel blanca, vestida completamente de blanco, y que no avanzaba caminando ni flotando como tal, sino encima de una especie de plataforma, una especie de cuadro blanco que también parecía emitir luz y que giraba debajo de sus pies. Pero esta cosa parecía llevarla, ella estaba ahí de pie, sin hacer ningún movimiento, y esta especie de plataforma la llevaba hasta quedar justo frente a mí y a mis papás. Ok. Y en esta parte a mí me daba mucho miedo porque mis papás, en este, si lo quieren llamar sueño, visión o lo que sea, despertaban y yo los veía y veía que la estaban viendo, pero no hacían ninguna expresión, y me tomaban y me dejaban ir con ella. Yo sentía como si me entregaran con ella, y algo que mis papás nunca harían. Yo les he contado esta anécdota muchas veces. Me dice mi mamá que seguro lo soñé, fue una pesadilla, porque ella jamás en la vida, si hubiera algo así, pues dejaría a su hijo. Ni siquiera me dejaban dormir solo en mi cuna por sobreprotección o por protección, mucho menos dejarme con alguien así. Pero yo los veía despiertos y conscientes, como un tanto oídos tal vez, porque estaban como viendo al frente así sin verme a mí, y me dejaban ir con esta señora. Y yo no quería, pero ella me agarraba la mano y yo tomaba su mano también, y yo me paraba en este cuadrito también. Y lo raro es que de ahí ya no sé qué pasaba. Mis recuerdos, digamos, llegan hasta ahí, y luego al punto donde de nuevo como que iba y me dejaba con mis papás. Okay. Y me volvía pues a dormir y así. Ahora, esto podría ser un sueño recurrente que por alguna razón yo tenía siendo un niño,
Okay. Pero me parece un sueño recurrente muy avanzado para un niño de menos de 2 años. Avanzado en el sentido de que yo no tenía, creo, el conocimiento del mundo como para imaginar un aparato donde alguien flota y una persona. No sé, se me hace igual y fue un sueño. No digo que no fue eso. Pero sí, pero es raro. Es muy críptico incluso. Muy específico también. O sea, como muchas cosas muy específicas. Ajá. Y lo recuerdo también que yo me acuerdo haberle dicho a mis papás incluso de niño esto. De, oigan, ¿por qué dejaron que esa mujer, señora rara, me llevara? Ellos obviamente estaban como que, pues no, el niño soñó algo. Ni siquiera le daban ningún tipo de importancia. O sea, era como el niño soñó algo. Pero yo me acuerdo que por esto mismo que les digo, que mis recuerdos como que muchos se quedaron ahí. Como que sí insistí a lo largo de mi infancia con esto. Varias veces, ya últimamente creo que no lo he platicado con mis papás, pero siempre era lo mismo de, no, pues tú recuerdas esto porque seguro lo soñaste. Y todo puede quedar ahí como, bueno, una cosa rara que soñé de niño y que por alguna razón se me quedó tan arraigado que no lo olvido y se quedó como en la parte de los recuerdos, ¿no? Que se fue a la parte así de los recuerdos como si algo vívido. Y mientras lo cuento me acuerdo, o sea, lo puedo así como... Visualizar, ajá. Y aquí es donde entra la parte de lo de Fepo. Yo le conté esta historia, le dije, mira, nunca me ha pasado nada paranormal, pero yo tengo este recuerdo y como un sueño recurrente que tenía, que armando piezas, pues no estaba mi hermana y yo tendría esta edad y bueno, hasta ahí hubiera quedado. Y yo esperaba que Fepo me dijera de que, bueno, pues igual fue una pesadilla. Pero él se me queda viendo y me dice, ¿sí sabes que pudo ser como una abducción extraterrestre? Que a Fepo le encanta el tema. Sí. Y yo hasta me reí y me quedé como que, pues no, o sea, porque en las abducciones se suele hablar de seres grises, se suele hablar de platillos voladores y todo esto, ¿no? Y él me dice, no, es que hay un tipo de aparición que les llaman las vírgenes. Y yo me quedé como, ¿cómo? No conocía eso. Me dice, sí, de hecho hay una teoría como de conspiración de que muchas de las apariciones marianas, o sea, de la Virgen María, pueden ser como en realidad eventos de encuentros con seres pues de otros mundos, ¿no? Y me dice, busca en Google cómo son las apariciones de vírgenes extraterrestres, ¿no? Y me dice, si tú te fijas, por ejemplo, y esto lo digo con todo respeto, es lo que Fepo me explicó, lo digo porque alguien puede ofenderse, me dice, si tú te fijas en los dibujos o ilustraciones de la Virgen María, de la de Fátima y así, que tienen angelitos y todo, todas están paradas sobre una especie de plataforma. La Virgen María está como sobre la luna. Y hay otras que tienen así como siempre están como encima de algo que está como flotando. Okay. A veces hay angelitos que las están como sosteniendo, ¿no? Y dice, pero son estas mujeres como pues altas con estas túnicas, vestidas así como de esta forma como de ropa larga, ¿no? Y dice, y eso explicaría por qué no te acuerdas de qué pasaba cuando te llevaba y solo cuando ya volvías. Y no les voy a mentir si me dio un escalofrío cuando vi esas imágenes, porque no es igual, pero sí se parece mucho a lo que yo recordaba. Incluso sí recuerdo, debí guardar la imagen. Sí había una que tal cual tenía un cuadro en los pies. Pero no has visto nunca la que viste tú en... No, igual no. O sea, sí he visto así como... similares. Que también sí son como... O sea, la descripción cuadra perfectamente. Era una mujer, o sea, pálida con esto. Sí. Y me dice Fepo también. Me dicen, ¿y no has notado que tiene cierta fascinación por temas extraterrestres? Y le digo, pues no. O sea, porque no soy alguien que como él, incluso que conoce mucho del tema y así. Pero le digo, sí debo admitir que muchos de los temas que me gustan mucho en Noctámbulos, por ejemplo, llevar, pues son como el de Brasil, ¿no? Como cosas así extraterrestres raras, pero yo no siento que tenga como una conexión especial con la temática. De hecho, ni siquiera tanto con lo paranormal. Yo soy una persona que disfruta mucho de las historias, pero no soy tan conocedor o tan experto en el tema, ¿no? Okay. Más bien soy como una especie de espectador y creador, sí, pero que y tampoco es como que súper creyente de algo así, o sea... O sea, sé que ya no estás en un lado como completamente escéptico, igual que yo. Sí. Estamos como en un punto medio más, como dices, como un espectador que está en medio de las dos cosas. Porque creo que no nos inclinamos nunca para asegurar cosas. Sí, ni para negarlas así. Para negarlas rotundamente. Es como, ajá. Y bueno, realmente esa es mi historia. Les repito que entiendo que no es tal vez tan aterrador, pero para mí lo es. Y
Y aparte se me hace curioso, o sea, como... Es una raro. cosa muy, muy espeluznante cuando lo ves, o sea, obviamente cuando lo platicas y uno se lo imagina, más por la parte de tus papás. Sí. Porque el ser niño, bueno, es que además ni niño, eras bebé todavía, pero supongamos, el ser niño y ver algo así que llegue a tu habitación y te vayas con alguien y luego no recuerdes, da miedo, pero la idea de tus papás como entregándote... Ajá, eso es la parte que a mí como que me rompía el corazón, me Y acuerdo. yo creo que puede que sea la parte que te hace recordarlo también más claramente. Igual y porque sí, de ¿eh? niño, o sea, yo creo que no sé hasta qué edad, pero sé que de niño, pues tus papás son todo. Entonces, Claro. o sea, y me refiero a todo no en un ámbito necesariamente sentimental, sino es como... Sí, no, es tu o sea, mundo. ellos representan seguridad. Ujú. Si estás en una habitación con tus papás, te sientes seguro. Si no están, no te sientes seguro. Entonces, eso es muy importante porque, a ver, Emma, yo me has contado esta historia, pero voy a tratar de ponerme de un lado como más inclinándome hacia Ujú. este lado de una experiencia, no sé, Paranormal. sobrenatural, como le quieras decir. El hecho de que tus papás te entregaran no tiene lógica, ¿no? Esa No. es una cuestión que ellos mismos te dicen, no. Pero ¿y si no lo hicieron como de voluntad Voluntario, propia? sí lo he O sea, pensado. Es como una especie de trance también, de hipnosis, de algo así donde... Porque es raro también que, por ejemplo, mencionas que no hablaban en ese momento. No, yo No recuerdo te dijeron como- nada, no le dijeron nada a ella, ella no dijo nada. Sí, absolutamente nada. Eso también Y es eso curioso. es una interacción No había muy ninguna, curiosa. no abría la boca, o sea, no había una palabra, nada. Como que yo todo lo entendía por la expresión corporal de todo el mundo, ¿no? Pero no, en ningún momento había un diálogo. O sea, es que imagínate que vamos a irnos, te digo, a este lado de que pasó. O sea, no es un sueño, Ujú. no es una mezcla Sucedió. de... No es tu imaginación. Sucedió. O sea, eso pasó. Vamos a ponernos en ese punto. Si tus papás no lo recuerdan, puede tener que ver con esa parte, que no pueden recordarlo porque no estaban conscientes plenamente, ¿no? Sí. Y eso, pues es muy fácil con eso explicarlo, porque el argumento más grande para negar esto como algo que pasó realmente y decir que fue un sueño, es ellos no lo recuerdan. Y tus papás te digan, no, pues nunca haríamos eso, no tiene lógica, bla, bla, bla. Ujú. Y si quitas esa parte, Sí. es donde te quedas con una Y historia yo más... hasta la fecha, y ya lo he contado muchas veces, yo siempre he tenido problemas de sueño. De terrores nocturnos, Sí, sí, de sí, parálisis del parálisis sueño, del de sueño y todo demás, eso. sí. Entonces también hay de dos. O sea, o se me desarrolló como una especie de trauma a partir de esa experiencia, o desde que era niño por alguna razón ya tenía esa tendencia a tener este tipo de, Sí. pues, de problemas, ¿no? Al dormir. Sí, sí. Que pudo ser una especie de parálisis del sueño rara, Sí, sí, sí. que teniendo un año y algo, pues no... Que aquí la única cosa que queda No lo identifiqué. todavía como en el aire es la idea de por qué a los 2 años un niño tendría un sueño así. Sí, eso es extraño. ¿Por qué? O sea, que Fepo también me decía, justo hablamos con él en este viaje que hicimos sobre la buena suerte y la mala suerte. sí, Me dice, sí, y si te están cuidando y por eso te va así como que tienes una buena suerte en general, ¿no? En la vida. Y no sé, o sea, ya a lo mejor es como sobrepensar, pero sí me hizo pensar sí, cosas. sí. No, y es que son temas, digo, al final esto nos dedicamos y son temas que se platican, o sea, da un tema de conversión. Obviamente no tienes una respuesta, No. ni seguramente nadie te va a llegar con una respuesta, pero es interesante hablarlo porque es que también es como que dijeras, es el único recuerdo que tengo de mi infancia, Ajá, sí, pero sí. si no lo ves ni siquiera tú diferente a como ves ese recuerdo donde tu abuelita te está cambiando, ese recuerdo del kinder y así, es que es muy curioso. Sí, o sea, te digo, para mí esto está en mi base de recuerdos. Sí, sí, sí. Porque Como incluso todo lo también demás. recuerdo haber tenido pesadillas de niño. O sea, Y recuerdas que eran pesadillas. Sí, recuerdo haberme despertado agitado porque soñé algo. Lo recuerdo. Y recuerdo cuando empecé a tener sueños lúcidos y todo esto. Ujú. Pero es raro, que yo creo que la gente lo va a entender muy fácil explicado de esta forma. Pero si tratas de recordar cómo era un sueño y cómo era la vida real, siempre se ve diferente. No te sé explicar por qué, pero se ve diferente. Es como Sí. si fueran dos películas distintas, ¿no? Sí, sí, te entiendo. Y bueno, pues ahí quedó la historia. Tenía ganas de contarles algo mío, que no tengo mucho, pero pues esto es algo. Y Ujú. pues igual, me encantaría leer sus comentarios, que me digan qué opinan, qué piensan, qué teorizan de esto, si fue un sueño, O si han si vivido fue... algo similar. Si les ha pasado... Imagínate que alguien me diga así de, no, a mí me pasó lo mismo y vi esta... que me la dibuje así, vi a esta señora. No manches. ¿Nunca No has manches, intentado sí. dibujar? No, fíjate, no, ni debería. Sí tengo cierta habilidad ahí en el dibujo, Estaría pero bueno, podría estaría podría bueno. hacerlo. Pues bueno, o sea, ya te lo había dicho antes, obviamente, eso lo habíamos platicado. Gran historia, es una historia que me fascina muchísimo. Me dejó muchas cosas que pensar. Gracias por compartirla, Emma. Y pues bueno, pasamos a la última para cerrar para el episodio despedirnos. de hoy, para despedir el episodio. Y bueno, con esta última historia también iniciarían ya
pues estas mini vacaciones que nos vamos a tomar. Recuerden, lo dijo Manuel al principio, pero para los despistados, lo vuelvo a mencionar, regresamos el día 5 de mayo, el lunes 5 de mayo, este podcast regresa. Vamos a tomarnos una pequeña pausa por Semana Santa, porque Manuel se va a Matamoros a ver a su familia, yo también tengo cosas que hacer y etcétera. Entonces, gente, pues gracias por acompañarnos en este tiempo. Y antes de empezar con la historia, les quiero recordar, el correo va a seguir activo. De hecho, nos ayudaría bastante. Sí, por favor. Que si tienen historias, las sigan enviando, porque al regresar obviamente nos va a servir tener un montón de historias, una base de historias ahí grande, ¿no? Claro. Entonces tienes un relato tú que has vivido, algo relacionado con lo que contó Emanuel, cualquiera de las historias que contamos, o de cualquier temática que tenga que ver con algo aterrador, paranormal, o lo que sea que te contó alguien, etcétera. Recuerden que también, porque también casi ya no llegan esas, recibimos y nos gusta también contar mucho historias reales. Es decir, si vivieron algo relacionado con una persona, algo donde la pasaron muy mal, algo aterrador de ese historias estilo, no paranormales, historias digamos. no paranormales, también las recibimos y nos encanta leerlas. Entonces, el correo es mundocreepyhistorias@gmail.com. Como siempre, ahí está activo, estamos leyéndolos y estamos muy al pendiente de lo que nos están enviando, así que muchas gracias. Y ahora sí, vamos con el último relato. Vamos a cerrar esta ocasión con un personaje que ha aparecido muchas veces en este programa y, bueno, se va a llevar la conclusión del día de hoy, que es el diablo. Porque esta historia se titula El diablo se quería llevar a mi hijo. Este relato nos llega de forma anónima. De hecho, la persona que lo manda no es quien lo vivió. La persona que lo manda es sobrino del protagonista del relato. Y nos cuenta que él tiene una relación muy cercana, que este tío de él es prácticamente como su papá, por varias cosas que han vivido, lo crió durante un tiempo, y bueno, nos dio un contexto ahí bastante interesante, pero que se resumiría en que es una conexión muy cercana, y que durante un tiempo, de hecho, ya en su adultez vivieron en el mismo lugar, y mientras uno trabajaba en un horario, otro trabajaba en otro, y coincidían en una hora del día, en la que se ponían al día sobre sus trabajos, sobre la familia y demás cosas, y ahí, en ese rato, fue donde un día su tío le contó que había vivido algo muy particular. Básicamente le dijo, yo he peleado contra el diablo toda mi vida. Que esto, o sea, es como casi un meme, ¿no? Lo del tío que pelea con el diablo, pero obviamente cuando te lo dicen de manera así de seria. Sí, justo menciona que su tío se puso muy serio y le dijo, esto es algo que me cuesta trabajo decir, pero durante toda mi vida yo peleé contra el diablo y te voy a explicar y te voy a contar a qué me refiero. Él empieza a platicar y le dice que, pues sí, prácticamente desde que tiene memoria, él ha tenido muchos encuentros con cosas extrañas o difíciles de explicar, que incluso con el tiempo, al crecer y volverse un niño más grande, adolescente o adulto, empezó a escuchar más relatos que se parecían a los suyos y de pronto conoció figuras de leyendas donde se dio cuenta que, por ejemplo, el hombre a caballo, que parecía como una especie ¿Como el charro negro? Sí, un charro, gracias. Un charro que estaba ahí, que se veía como entre la oscuridad, con los ojos un poco rojos y demás. Él no sabía que existía hasta que después escuchó historias y se dio cuenta que eso lo había vivido de niño. Una figura también muy elegante de una mujer que se acercó a él y habló con él y demás. Y bueno, él vivió muchas cosas. Es como si este tío hubiera tenido varias experiencias con diferentes entidades, pero que él sabía, cuando se las topaba y cuando esto empezaba a pasar una y otra vez, que se trataba de la misma entidad. Y lo sabía porque esta criatura, este ser, siempre se acercaba con él no para asustarlo, no para atacarlo, sino para ofrecerle algo. Siempre quería darle algo. Y esto era un saco de tela que se veía que estaba lleno de algo, nunca supo de qué, que le ofrecía y le decía, tómalo, sosténlo. Y él siempre se negaba y decía como que no, pues ¿qué es eso, no? Y ya sea el charro o la mujer o una anciana o quien sea que la forma que estuviera tomando en ese momento, siempre le aseguraba que si lo tomaba ese saco, iban a cumplirse todas las cosas que él quisiera. Pero él siempre tenía esa sensación de que era como un trato donde él iba a salir perdiendo de una u otra forma. Fue hasta que empezó a crecer un poco más que la figura ya se empezó a aparecer en sus sueños, ya se empezó a aparecer más seguido en su vida y ya no tomaba la forma de nada de esto, sino ya se veía como una especie de criatura humanoide, que era como un hombre, pero como muy oscuro y extraño, y que él fue donde se dio cuenta o sintió que se trataba del diablo.
que le quería ofrecer como una especie de trato, pero él no sabía por qué. Él crece, tiene a 2 hijos, y el hijo más chico que tenía en el momento en el que ocurre esto que voy a contar, unos 4 o 5 años, y el mayor unos 10, de pronto empieza a tener terrores nocturnos. Y el tío del que nos manda la historia dice que se da cuenta que él ya tenía unos 2, 3 años sin tener una vivencia de estas. Ya no tenía pesadillas, ya no se encontraba con nada cuando estaba en algún lugar solo. Era como si esto lo estuviera dejando atrás. Pero su hijo empieza a tener pesadillas y demás. Y una noche en particular, él de pronto se levanta con la sensación de que tuvo como una pesadilla o algo similar. Se levanta como algo agitado, pero tiene una corazonada que tiene que ver con su hijo. Siente que su hijo pequeño está en peligro. Así que sale corriendo del cuarto, abre el cuarto del niño y en efecto el niño está en su cama retorciéndose y haciendo sonidos extraños como de dolor, como quejidos. Y él lo trata de despertar y su hijo no puede despertar, ¿no? Entonces él está un rato ahí hasta que lo logra finalmente ya calmar, se despierta el niño y el niño tiene una cara de susto enorme y le pregunta qué pasó. Le dice estaba soñando algo, pero el niño no le quiere decir. Pasan unos días más, esto se repite, de nuevo se despierta, tiene la misma sensación y corre de nuevo al cuarto y otra vez su hijo está ahí pasándola muy mal, moviéndose y demás. Lo vuelve a calmar y esta vez el niño se despierta llorando y le dice que ya no puedo más. ¿Qué pasó, hijo? Y el niño le dice, es que veo a un señor en mis sueños. Veo a un señor que se ve como un anciano horrible, porque me da mucho miedo cómo se ve, que siempre se está burlando y riendo de mí y siempre me está acercando en su mano un saco con algo que está como goteando, creo que es como sangre. Ajá. Y siempre me lo quiere acercar y me lo quiere poner y cuando yo no lo tomo me empieza a atacar. Y es en ese punto donde nos cuenta esta persona, dice mi tío, dice que ahí se dio cuenta que no era una coincidencia ni era algo positivo que él ya no viera al diablo ofreciéndole este trato, porque ahora lo había dejado a él y había empezado a buscar como objetivo a su hijo. Ahora, él nos dice que su tío le contó que esto lo desesperó muchísimo, que empezó a buscar ayuda, empezó a buscar información, pero la gente no le daba como una respuesta. Iba con gente que sabía de brujería, que tenía ciertos contactos como mediums y así con entidades, pero nadie les sabía contestar qué era eso, porque no tenía nada con qué realmente confrontar a esta figura, porque ya no se aparecía en su vida. Le preguntó a su hijo si lo veía durante el día, cuando estaba despierto, y decía, no, solamente en mis sueños. No había forma, entonces él empezó a todas las noches concentrarse muchísimo y tratar con todas sus fuerzas de hacer que esta entidad se acercara de nuevo a él, como invocarlo con su mente. Llamarlo de alguna forma. Llamarlo. Lo intentó durante varias noches, obviamente sin éxito. Su hijo siguió sufriendo esto mismo, pero una noche en particular, él estaba igual que siempre, acostado junto a su esposa y pensando en ven conmigo, quiero hablar contigo, necesito verte, y en algún momento se queda dormido. Cuando vuelve a abrir los ojos, se da cuenta que está soñando y que está en un lugar completamente oscuro donde solamente a la distancia se puede ver algo rojo, como una luz roja. Él camina hacia allá y al acercarse se da cuenta que es una puerta que está emanando el color rojo. Y al abrir la puerta, él ve que está dentro de una especie de habitación roja y que lo único que hay en una pared que está a un par de metros es un espejo. Y él se acerca, se ve en el espejo y no tarda mucho en darse cuenta que el reflejo no está siguiendo lo que él hace. Y se da cuenta que el reflejo no es él. Sí. Se da cuenta que el diablo tomó como la forma de él mismo, ¿no? Sí. Y ve como cuando él se da cuenta de esto, el diablo, al notar también esto, sale del espejo y él lo empieza a atacar. Y dice que tuvo una pelea bestial, dice, o sea, lo que cuenta es que lo arañaba, lo mordía, le hacía todo lo que podía y esta criatura también a él, ¿no? Sí. También lo atacaba, lo lastimaba. Estuvo durante un largo rato hasta que logró finalmente tirarlo al suelo, le puso las manos en el cuello y le empezó a decir, deja en paz a mi hijo, tómame a mí o hazme lo que quieras a mí, pero a mi hijo déjalo en paz. Haz conmigo lo que quieras, pero a él no lo toques, no te le vuelvas a acercar. Y lo está ahí estrangulando a punto de, sintiendo que se le va la vida a esta cosa. Y finalmente la suelta y despierta.
Pero para cuando despierta, él abre los ojos y su esposa ya está parada, con la luz encendida, con una cara de asustada enorme. Y él ve que está todo lleno de arañazos, está todo lastimado y le pregunta qué pasó. Ella le dice, te estabas moviendo como loco, gritando, gruñendo, como un animal. Y te empezaron a de pronto salir arañazos que tú no te estabas haciendo. O sea, ya vio eso, porque pensé que tal vez lo había visto arañarse a sí mismo. Es lo que ella dice. Dice, yo de pronto me asusté porque te estaba tratando de despertar. Prendo la luz y veo cómo salen de pronto arañazos en tu cuerpo. De la nada. Él se para, se va a ver al espejo, nota esto, va a ver a su hijo, ve que su hijo está dormido, tranquilo. Uh-huh. Y dice, bueno, no sé, y ya le empieza a contar a ella, tuve esta pesadilla, pero no sabe si contarle todo, o sea, si decirle que él cree que sí confrontó a esta criatura, que creía todavía que era el diablo. Pero la historia termina aquí donde la persona que manda el correo dice, mi tío me contó eso, me dijo que tenía apenas unos meses que pasó eso, que ya no había visto nada. Su hijo había dormido bien, ya parecía incluso que su hijo empezaba a olvidar esta etapa. Y hasta ahora no había visto absolutamente nada, pero se quedó con una duda y una cuestión. Ok, detuvo lo que estaba pasando, pero mi tío no sabe si al momento de atacar esta cosa y amenazarla, más bien le ofreció como ese trato de deja a mi hijo, pero tómame a mí. Sí, le dijo tómame a mí. Uh-huh. Y si realmente mi tío no ganó, sino que el diablo aceptó su oferta, y mi tío está preocupado de pensar que quizás en algún momento de su vida venga a cobrar su deuda y regrese por él. Hasta ahora no ha pasado, mi tío está bien, su familia está bien, pero esa es la historia que mi tío me contó ese día. Qué buena historia, muy clásica, pero también muy fuerte, porque esto de los arañazos es, o sea, es brutal, aterrador. Es brutal, güey. Sí, ver algo así me imagino desde la perspectiva de la esposa es horrendo, ¿no? Claro. Qué buena historia. Saludos. ¿Cómo se llama? Perdón, no, esta persona sí decidió mantener su anonimato. Tampoco nos dijo de dónde nos lo mandaba. Bueno, tampoco pues nos comentó, un saludo, pero pues un saludo. Y pues sí, ojalá que sí haya sido ya el fin y no el inicio de otra cosa. Igual que en la primera historia, ¿no? Esperemos que ya sea el cierre y que no haya algo más ahí. Pero bueno, gracias por la confianza, por contarnos sus relatos. Y pues nos vemos primero que nada, gente de Ciudad de México, el 27 de abril en la UNAM, en Ciudad Universitaria, para la fiesta del Libro y la Rosa, a las 5 de la tarde. Sí, 5 de la tarde nos vemos. Y ahí toda la información de cómo llegar y todo lo demás está en nuestras redes sociales para que no se lo pierdan. Gracias a la gente de Jalapa que la semana pasada fue a vernos. También muchas gracias. Estuvo muy chido. Estuvo muy, muy chido. Nos mandamos muchos regalitos, muchas cosas muy chidas y la pasamos muy, muy bien. Entonces, gracias también por eso. Y nos vemos el 5 de mayo de nuevo con este programa cuando ya estemos de vuelta, ya muy descansados, espero. Sí, y ojalá que sí. Más quemados también. También a la playa. Yo voy a ir al playón. También recuerden que va a estar a la venta nuestro nuevo libro y también el anterior, el Estoy muerto sigo gritando, también estará a la venta, y llevamos ejemplares de nuestro cómic que también luego nos preguntan. Es correcto, sí. No tiene que ver con terror, pero yo hago música y también estarán a la venta mis 2 discos en físico, que ya me acaba de llegar el segundo en físico, así que también a quien le interese lo puede encontrar por allá. Sin más que decir, pues nos despedimos. A mí me encuentran en todos lados en las redes sociales como @Emanuel_Night. A mí como @KevinMasketman. Y nos vemos la próxima semana para más historias. No, perdón, nos vemos dentro de 3 semanas. Es que siempre lo digo así. El 5 de mayo. Nos vemos el 5 de mayo. La costumbre para más historias de Mundo Creepy. Adiós.